Bueno, entonces, ¿ahora me escuchan? Fuerte y claro, profe. Bueno, entonces nos quedamos en... Ya vimos transformación de fuentes. Ya vimos transformación de fuentes, cómo transformar una fuente de voltaje, una fuente de corriente y viceversa. Entonces esto ya. Bueno, entonces empezamos con uno de los temas más importantes de todos y que siempre se va a ocupar siempre, siempre, siempre en todas las materias, que es teorema de Thevenin, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice Thevenin? Dice, el objetivo del teorema de Thevenin es reducir determinada parte de un circuito, ¿sí? Ese circuito tiene que ser lineal, bueno, abajo lo mencionamos, ¿sí? Hay que reducir un circuito a una fuente y un solo elemento equivalentes, ¿sí? Un circuito equivalente a otro muestra características idénticas en terminales idénticas. El teorema de Thevenin establece que un circuito lineal de dos terminales puede ser reemplazado por un circuito equivalente, el cual consiste de una fuente de voltaje VTH conectada en serie con un resistor RTH, donde VTH es el voltaje a circuito abierto entre las terminales y RTH es la resistencia equivalente entre las terminales cuando las fuentes independientes han sido desactivadas, es decir, puestas a cero. Entonces tenemos un circuito de un puerto que es una entrada y una salida, ¿sí? Aquí una entrada para acá y una salida. Es la misma ruta, la misma trayectoria. Y aquí vamos a tener un circuito lineal de dos terminales. Ya sabemos que un circuito lineal es aquel que cumple con una línea recta en sus características de voltaje corriente. Y tenemos que identificar dos terminales donde queremos hacer ese equivalente de Thevenin. Es decir, este circuito lineal, el de aquí, este circuito pueden ser una combinación de muchas fuentes de voltaje, muchas fuentes de corriente, resistores, ¿sí? Y posteriormente van a ser capacitores e inductores. Entonces todo eso se podrá sustituir en su momento, ¿sí? Todo lo que haya aquí se podrá sustituir por una fuente de voltaje en serie con una resistencia, ¿sí? Entonces, estos dos elementos entregarán la misma característica de corriente y voltaje a esa carga. Eso ya lo expliqué a detalle el último día de clases, que fue el miércoles. Bueno, dice, estos dos circuitos se dice son equivalentes
si tienen la misma relación voltaje-corriente entre sus terminales, ¿sí? Es decir, yo tengo una carga aquí y me van a entregar la misma cantidad de corriente y el mismo voltaje B. Eso ya lo expliqué con los ejercicios también en el simulador, ¿sí? En el simulador del Every Circuit. Aquí. En este simulador, ¿sí? Entonces, ese día expliqué a qué nos referimos con entregar la misma cantidad de corriente a este resistor y la misma cantidad de voltaje a este mismo resistor, ¿sí? Cuando dos circuitos son equivalentes, como este y este, porque es lo que veíamos ese día. Bueno, entonces, dice, para calcular la resistencia equivalente dentro del circuito lineal, esto es R de Thevenin es igual a R equivalente, hay dos casos para analizar. Si la red no tiene fuentes dependientes, desactivamos todas las fuentes independientes y RTH es la resistencia de entrada de la red mirando entre las terminales A y B. Caso 2. Si la red tiene fuentes dependientes, desactivamos todas las fuentes independientes, como en la superposición. Las fuentes dependientes no pueden ser desactivadas porque estas son controladas por variables del circuito. Sí, esto ya lo comenté también. Entonces aplicamos una fuente de voltaje V0 entre las terminales A y B y determinamos la corriente resultante I0, de donde RTH es igual a V0 entre I0. ¿Sí? Bueno, ahorita con los ejercicios ya queda más claro esto. Dice, alternativamente podemos insertar una fuente de corriente I0 entre las terminales A-B y encontrar el voltaje entre dichas terminales. RTH es igual a V0 sobre I0. Se puede utilizar para el análisis que V0 es igual a 1 volt e I0 es igual a 1 ampere. Bueno, entonces vamos a ver este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos de este caso? Bueno, ya sabemos utilizar nosotros corriente circulante de malla, voltaje de nodos y transformación de fuentes, ¿sí? Y ya con todo eso nos podemos basar para ya resolver cualquier tipo de circuito. Entonces aquí tenemos un circuito con puras fuentes independientes, ¿sí? Tenemos 3 amperes y 40 volts. A ver quiénes están presentes, ¿no? Ya quedamos poquitos. Bueno, entonces tenemos 3 amperes y 40 volts, ¿sí? Entonces me dice el ejercicio que yo quiero encontrar el circuito equivalente de Thevenin entre las terminales A-B, ¿sí? Entonces, lo que dice la definición es lo siguiente. Que yo puedo sustituir todo esto como si estuviera encerrado en una caja, ¿sí? Todo eso lo puedo sustituir.
por esto, ¿sí? Entonces, todas esas tres resistencias, estas dos fuentes se pueden sustituir por un equivalente de una fuente de voltaje y una resistencia equivalente, ¿sí? Entonces, cuando yo conecte alguna carga aquí, ¿sí? Ambos circuitos me van a entregar las mismas características de corriente y voltaje, ¿sí? Ujú. Por eso ambos circuitos son equivalentes o serán equivalentes. Bueno, entonces para eso, pues, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos primeramente, pues, seguir un procedimiento, ¿sí? El procedimiento es que mi voltaje de Thevenin, así como se escucha así, es el voltaje a circuito abierto entre esas terminales. Ujú. Entonces es lo que yo tengo que identificar de todo circuito, ¿sí? El voltaje de Thevenin es el voltaje a circuito abierto entre estas dos terminales. Es decir, yo tengo que observar mi circuito y ver en dónde estoy midiendo. Hagan de cuenta que yo agarro un multímetro, ¿sí? Y aquí tengo mi circuito. Yo agarro un multímetro y pues únicamente pongo aquí mi terminal positiva y mi terminal negativa, ¿sí? Entonces yo quiero saber cuánto me va a medir ese multímetro, ese voltaje. Ujú. Entonces con el multímetro pues es muy sencillo, ¿no? Pero aquí ya, al analizar el circuito, ¿sí? Pues siempre tenemos que observar cómo están conectados todos los elementos, ¿sí? Entonces en este circuito, ¿sí? Podríamos pensar en primera instancia que el voltaje de Thevenin pues es el valor de el voltaje en esta resistencia, y en esta resistencia. ¿Por qué? Porque nosotros si tenemos una trayectoria para medir el voltaje, ¿sí? Por ejemplo, es una trayectoria así. Ujú, ujú. Entonces aquí yo tendría más menos, si estoy hablando de corriente de mayo, de circulante de elementos, digo, ¿sí? Y aquí tendría más menos. Vamos a suponer que este le llamamos B1 y este le llamamos B2, ¿sí? Entonces lo que yo tendría es una ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Que me diría A menos B1 más B2 más BTH, ¿sí? Y esto es igual a cero. Entonces el voltaje de Thevenin es igual a B1 menos B2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tendré que hacer en el procedimiento? Pues encontrar cuánto vale el voltaje B1 y encontrar cuánto vale el voltaje B2, para que así yo pueda encontrar BTH, ¿sí? El encontrar BTH, pues es el valor de esta fuente, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo tengo que analizar siempre de mi circuito, a ver cuál es el voltaje a circuito abierto, ¿sí? ¿Dónde estoy midiendo en realidad esos voltajes? Entonces, basados en esta observación así rápida, ¿sí? Pues podríamos deducir con esta ecuación tan sencilla que el voltaje pues es de esos dos resistores, el de 40 y el de 20. ¿Sí? Bueno, pero aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues es que tenemos una cuestión de que como que el circuito se ve raro, ¿no? Porque aquí, en esta parte de arriba, ¿sí? En esta parte de arriba, pues tenemos de como que si estuvieran este, volando esta fuente de 3 amperes de 20 ohms. ¿Por qué volando? Bueno, yo me refiero volando porque no hay una trayectoria cerrada, o sea, un cablecito por acá o una resistencia por acá, ¿sí? Entonces, como que parecería que está volando, ¿sí? Y no tiene conexión alguna con el circuito, toda esta parte de arriba, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que deducir, ¿sí? ¿Qué procedimiento utilizamos para
hacer ese circuito que en teoría se vería complicado en convertirlo en un circuito más sencillo, ¿sí? Entonces, a ver si me voy explicando o no lo que quiero hacer. Sí, profesor, gracias. Bueno, entonces aquí lo que estoy utilizando, vamos a utilizar, sí, pues es transformación de fuentes, para que ese circuito que se ve complicado, pues hacerlo de una manera entendible, más sencilla, ¿sí? Entonces aquí, si nos damos cuenta, yo voy a transformar esta fuente de corriente con esta resistencia en paralelo, la voy a transformar en una fuente de voltaje con esta misma resistencia en serie, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estoy modificando el circuito, lo único que estoy haciendo es que estoy tomando dos puntos de referencia para hacer esa transformación de fuentes, que es este punto, y estos siguen existiendo. Aquí está ese punto y aquí está el otro punto, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer esa transformación, sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues para encontrar el valor de voltaje de 60 volts, pues nada más es multiplicar 3 amperes por 20 ohms y ya me da 60 volts. Y la resistencia tiene que ser la misma, ¿sí? Si son 20 ohms aquí, pues aquí también serán 20 ohms, ¿sí? Entonces recordemos que la flechita me indica dónde está la terminal positiva de la fuente de voltaje. Eso ya se los comenté el último día. Y ya tenemos este circuito que en teoría pues ya parece más sencillo, ¿sí? Bueno, yo no he movido, ¿sí? Ahorita no he movido ni esta resistencia de 10, ni esta de 40, ni esta de 40 volts. Entonces aquí pues hago otra transformación de fuente, ¿sí? Estoy transformando esto que está en serie, ¿sí? Ahora lo transformo en esto que está en paralelo. Entonces, para encontrar el valor de la fuente de corriente, pues divido 40 entre 10 y me da 4 amperes. Y la resistencia sigue siendo la misma y se conecta en paralelo, ¿sí? Eso fue la demostración que hicimos ese día. Y ya tengo este circuito. Bueno, seguimos transformando fuentes, ¿sí? Ahora tengo 60, es así, igual aquí está, ¿sí? Tengo 20 ohms. Y ahora tengo estos dos resistores que están en paralelo, ¿sí? Entonces, si yo tengo estos dos resistores en paralelo, pues puedo hacer un equivalente. 40 y 10. Entonces, de 40 y 10, ¿qué es lo que tenemos? Pues hago el equivalente, sí, multiplico 40 por 10 y lo divido entre 40 más 10, entonces serían 4 quintos. ¿Sí serían 4 quintos o no? Sí, profesor. 40 por 10 y dividido entre 50, o es más, a ver. Vamos a ver cuánto es. Sería 8, profe. 8. ¿8? Sí, 8. Sí, porque aquí tendríamos 10 por 40 entre 50. ¿Y eso me da 8? Sí, profe. Bueno, entonces yo tendría un resultado parcial de 8 de esos dos. Entonces yo tendría este escenario. Esta de 4 sigue aquí. Luego una de 8. Y sigue esta de 20, ¿sí? Entonces vuelvo a transformar esta de 4, la vuelvo a transformar con de fuente de corriente que está en paralelo con... Si siempre la fuente de corriente tiene que estar en paralelo con una resistencia, ¿eh? Si está en serie con resistencia, no se hace transformación de fuente, ¿sí? Lo que está en serie con resistencia, pues es fuente de voltaje. Fuente de corriente siempre en paralelo con la resistencia. Entonces hacemos lo mismo. Tengo 4 amperes y 8 ohms.
Entonces, para convertir a fuente de voltaje, 4 por 8, 32 volts. Y me queda la resistencia de 8 en serie con la de 20. Por eso aquí tenemos 28 al final. Y ya tengo este circuito. Y ya. El circuito ya es muy sencillo, ¿sí? De resolver. Entonces, a ver aquí que dice. Ah, bueno. Aquí pues ya estoy haciendo esto, ¿no? Dice LBK malla 1, ¿sí? Entonces ya estoy aquí en la malla 1. Entonces aquí veo la flecha para hacer la suma algebraica. Sí, ese es el voltaje B a B, voltaje de circuito abierto, ese no ha cambiado. Aquí sigue estando AB, AB, AB y AB, ¿sí? Entonces el voltaje de AB, pues es el voltaje de Thevenin, ¿sí? El que va a ir en la fuentecita, el voltaje que va a tomar la fuente, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Menos 32 más 28, aquí está, menos 32 más 28 por I, que es una corriente, menos 60, ¿sí? Más el voltaje B a B. Aquí estoy sumando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la corriente que circula por el circuito? Si está abierto aquí, pues ninguna, ¿sí? Entonces, de aquí, por eso es esa deducción, observar el circuito. Entonces, aquí, la corriente I es igual a 0. ¿Por qué? Porque está abierto el circuito. Entonces, si está abierto el circuito, pues no puede circular corriente y no se puede cerrar la trayectoria. Mientras no haya una trayectoria cerrada, no puede circular corriente. ¿Hay voltaje en las terminales de la fuente? Sí, pero no circula corriente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el voltaje en este resistor va a ser igual a 0, porque la corriente vale 0. Entonces, lo que estamos viendo aquí, 28 y se anula, que es el voltaje, sí, porque no hay corriente, porque está abierto el circuito, menos 60 más voltaje B a B. Entonces, ya hacemos la suma y llego a que el voltaje de Thevenin pues vale 92 volts, ¿sí? Ahí está. Ahora otro método alternativo, ¿sí? Pues es irnos hasta el circuito original y establecer ley de corrientes de Kirchhoff, que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces aquí yo tengo un nodo, ¿sí? Que es esta corriente, esta corriente, esta corriente y esta corriente, ¿sí? Entonces aquí, no sé si le quiero llamar, no le puse el nombre, pues le podemos llamar aquí 1 y 2. Y las de 20 le llamamos 3. Vamos a borrar esto. Entonces estamos haciendo un nodo aquí. Entonces entra, entonces va a ser menos I1 más I2 más 20 y más 3 que sale, 3 amperes. ¿Sí? Son menos I1, aquí está. Este sería menos I1 más I2 más I3 y más. Entonces menos I1. I1 potencial mayor, que es este 40, menos BA entre 10, que es esto, menos 40 menos B entre 10, más I2, que es BA, que es el potencial mayor, menos 0 entre 40, entonces BA sobre 40, más este de aquí. BA menos BB entre 20, ¿sí? BA menos BB entre 20, más 3 amperes, que son los que salen. Y ya, entonces manejamos esa. Y luego hacemos otra ley de corrientes de Kirchhoff en nodo B. ¿Sí? Aquí, en este siguiente nodo. Y ya, entonces nada más tengo menos 3, menos 20, ¿sí? Menos 3 entran y menos 20 también. Entonces, menos 3, aquí está. Y menos I3, digo, menos I3. Entonces, menos I3 es menos BA, menos BB entre 20 ya. Tenemos dos ecuaciones y le resolvemos. Y encontramos el mismo resultado, ¿sí? Aquí está. El voltaje BB, que es el voltaje de Thevenin, es igual a VTH. Entonces, 92 volts con ese método y 92 volts con el otro método, que es de transformación de fuentes. Entonces, el método alternativo, pues es utilizar lo que ya conocemos de voltaje de nodo y se puede resolver, sí. Transformación de fuentes es, ahora sí que, convertir todas las fuentes
los arreglos de fuentes con resistencias para obtener un circuito más sencillo, que es este, ¿sí? Más sencillo para poder llegar de ese circuito sencillo a esto. Entonces, con eso en mente, pues ya tenemos que el voltaje de Thevenin, ¿cuánto vale? 92 volts, ¿sí? Y ahora la resistencia de Thevenin, bueno, ¿cómo calculamos la resistencia de Thevenin? La resistencia de Thevenin, basándonos en este, ¿sí? En este circuito. ¿Sí? Si yo me baso en este circuito, la resistencia de Thevenin dice que yo en las terminales de estudio, que son esta, que esta es la terminal A y B, ¿sí? Yo veo hacia adentro cuál es la resistencia que se ve, donde todas las fuentes, ¿sí? Esta fuente tiene que convertirse en cero y esta fuente también en cero. Entonces, para que las fuentes se conviertan en cero, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues ponemos un cortocircuito en los extremos de la fuente, ¿sí? Entonces, al poner un cortocircuito en los extremos de esa fuente, pues en realidad, chicos, aquí no puedo. Bueno, a ver. Eso es lo que yo estaría viendo entre las terminales A y B. Entonces, viendo hacia adentro, ¿qué es lo que veo? Pues nada más veo una resistencia. ¿De cuánto es? De 28 ohms, que es esta. ¿Sí? Entonces, esa es la resistencia de Thevenin, ¿sí? Entonces, se desactivan las fuentes. Si no, si yo agarro y me voy a este circuito de aquí, ¿sí? Para calcular Thevenin, pues vamos a ver qué es lo que se ve. En ambos circuitos se tiene que ver lo mismo. Entonces, si yo agarro este circuito, ¿sí? De arriba, pues igualmente esta fuente de voltaje se convierte en un corto, ¿no? Entonces, lo que yo tendría sería esto. Este es de 10 ohms. Luego, 40 ohms. Y luego 20 ohms. Y aquí siguen estando mis terminales A y B. Porque la fuente de corriente se sustituye por un circuito abierto. Entonces, un circuito abierto, pues sería esto, ¿no? Y ya. Entonces, un circuito abierto, pues no lo ponemos. Entonces, nos queda el análisis así. Entonces, aquí tendremos que ver el radio de Thevenin. Entonces, para el radio de Thevenin, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos en primer lugar que esas dos resistencias están en paralelo. Entonces, sacamos un equivalente. Y esto es lo que nos va a quedar al final. Aquí sigue estando la de 20. Aquí está la terminal A y B. Entonces, de esa de 10 y 40 dijimos que surge 8, ¿no? Y lo habíamos hecho hace rato. Aquí nos da 8. Entonces, ya al final, pues, ¿qué es lo que vemos? 28 ohms. Sobre las terminales A y B. Y esa es la resistencia que vemos hacia adentro. Pues ahí está, vemos lo mismo, ¿sí? Tanto con el circuito original que con el circuito donde hicimos transformación de fuentes, que es esta. Entonces esto pues es el equivalente de Thevenin, ¿sí? Y es este último circuito que es el voltaje de Thevenin, que es el voltaje a circuito abierto, vale 92 volts. Y la resistencia vale 28 ohms, ¿sí? Bueno, entonces, ¿a qué quiero llegar? Pues a lo siguiente, fíjense. Vamos a comprobar que esos dos circuitos son equivalentes, ¿sí?
Entonces voy a armar esos dos circuitos en microcap. Ujú. Y a ver, entonces, tengo 40, tengo tres resistores, 10, 20 y 40. A ver, tres resistores, 10, 20, y tercero que es de 40, ¿sí? Entonces, control R para que se rote, control R para rotar, y este lo dejamos igual. Ujú. Necesitamos una fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje y esta la ponemos aquí. Ujú. Entonces esa fuente, ¿cuánto vale? Vale 40 volts. Entonces nos vamos a none, aquí le apretamos none, le ponemos 40, le ponemos 0 y ok, ya. Y luego una fuente de corriente que vale 3 amperes mirándose ya. Ujú. Esa fuente de corriente, aquí la tenemos también, ¿sí? Aquí está. Mirándose acá la fuente de corriente. Y esta nada más le ponemos en none también, le ponemos 3. Y aquí manipulas el 0. Y nada más despalomeamos aquí para que no nos muestre todos los datos. Nada más le palomamos donde dice show. Y ya. Ujú. Y ya es todo, ¿no? Bueno, entonces, aquí tengo mi circuito. Espérate, ¿cómo va? Estamos todavía con esto. ¿Sí? Sí. Ujú. Ya unimos. Ahí está. ¿Sí? Entonces ya tengo mi voltaje V1 de mi fuente de corriente, ¿sí? Ujú. Pues ya tengo mis resistores. Este vale 10. R3 vale 40. Y R2 vale 20, ¿sí? Bueno, entonces quiero medir el voltaje del circuito abierto aquí. ¿Sí? Entonces aquí le doy doble clic y le ponemos la terminal A, ¿sí? Aquí doble clic y la terminal B, ¿sí? Ahí está ya. ¿Sí? Entonces ese es mi voltaje de Thevenin, ¿sí? Bueno, ahora, entonces el circuito equivalente es este. Todo este circuito pues tiene que hacer lo mismo con este, ¿sí? Entonces aquí 92 volts y 28. Entonces aquí pongo otra fuente de voltaje, pero de 92 volts. Ujú. None, nada más le ponemos 92. Ahí está. Aquí le ponemos voltaje de Thevenin y su resistencia que es de 28. Ujú. Y ya. Aquí le ponemos error de Thevenin.
de Thevenin vale 28. ¿Sí? Bueno, unimos. Me falta la tierra. Ahí está. Le damos doble clic. Aquí le voy a poner terminal. Y voy a poner otro nombre porque no vaya a pasar un error. Le voy a poner terminal de. No sé si el circuito no lo voy a interpretar de una manera diferente, pero así. Bueno, entonces, ahorita vamos a comprobar, ¿sí? Que este circuito, que es una combinación de 3 resistores y 2 fuentes, se puede sustituir por este circuito, que es una fuente de voltaje nada más y un resistor, ¿sí? Entonces, los extremos, que son este y este, deben entregar el mismo voltaje al circuito abierto. Ahorita le ponemos una carga, ¿sí? Entonces aquí ya le ponemos análisis Dynamic DC. Y ya. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de lo siguiente, ¿sí? Bueno. Este es el voltaje de este nodo, recuerden, aquí se ve. ¿Sí se ve bien? Sí, Bueno, este voltaje de 32, pues es el de este nodo. Es todo esto, lo que se pone en azul, ¿sí? Y 92, sí. No, ese no se puede mover. No. Bueno, 92 es el voltaje en este nodo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces aquí tenemos lo mismo. Está 92, no se puede. Y ya. Entonces ya el voltaje al circuito abierto aquí está, ya comprobado, ¿sí? Entre esta terminal y tierra, ¿sí? Que es el punto de referencia, hay 92 volts. Entre esa terminal y tierra, pues hay 92 volts, ¿sí? Entonces ya con eso, ya está la primera comprobación. La segunda comprobación, ¿sí? Es... Sí. Vamos a ver un poquito para acá, espera. Tenemos que estos dos circuitos son equivalentes, entonces vamos a poner una carga y comprobar. Si le voy a poner una carga de, no sé, 120 ohms, ¿sí? Por agarrar ese valor. Y esa misma carga la voy a poner aquí también. Y que valga lo mismo, ¿sí? Y ya. ¿Sí estamos de acuerdo? Lo que voy a comprobar es que el voltaje que se va a entregar a esta resistencia de carga, vamos a ponerle RL, resistencia de carga. RL vale 120 ohms. Aquí tenemos lo mismo. Que hay un error de nombre. Bueno. Esta marcó un error porque dice que pues no se puede llamar igual las resistencias, ¿no? Bueno, está. Es la misma resistencia, sí, recarga. Entonces lo que yo voy a comprobar es que a esta resistencia, ¿sí? Este circuito le va a entregar cierta cantidad de corriente y cierto voltaje. Entonces este circuito equivalente pues le tiene que entregar la misma cantidad de corriente y carga, a la misma resistencia, ¿sí? Pues ya nada más unimos aquí. ¿Sí? Ahí está. Entonces le ponemos análisis dinámico y ya. Ahí está. ¿Sí? Entonces el voltaje. Sí, aquí está. El voltaje son 70 y... Bueno, no se puede mover. 74.595
volts. Es el voltaje que se le está suministrando cuando yo pongo una carga de 120 ohms, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo esa misma carga en el circuito equivalente, pues me entrega el mismo voltaje. ¿Ya vimos? ¿Sí? Entonces, ahora para comprobar la corriente, pues nada más aprieto aquí el icono, ¿sí? De corriente. Ahí está. La corriente que está consumiendo la carga son 621.622 miliamperes, ¿sí? Y aquí está, que es la misma cantidad de corriente, ¿sí? 621.22 miliamperes, que es la corriente que circula así, ¿sí? Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, se ve la flechita de cómo circula la corriente. Entonces esos 621 circulan en todo el circuito porque están en serie. Y es la misma corriente que pasa por la carga. Y ya quedó claro lo que es Thevenin. Me entrega la misma cantidad de corriente y voltaje. Entonces, con eso decimos que ambos circuitos son equivalentes, ¿sí? Porque a la carga le entregan la misma cantidad de corriente y de voltaje entre sus terminales. El voltaje son 74.596 volts, para ambos casos, sí. 621.622 miliamperes de corriente que pasa por 120 ohms. ¿Dudas? ¿Dudas? Profe. No, profe. Bueno, esto ya se va a ocupar durante todo el curso, ¿sí? Siempre hablamos de Thevenin y Norton. Y en muchos más cursos se sigue ocupando esto. Ajá. Entonces ahí está lo que es Thevenin. Bueno, este circuito es con puras fuentes independientes, que es este y esta. Ahora el siguiente ejercicio, tenemos una fuente dependiente, que es esta. Vamos a ver cómo se resuelve este circuito. Entonces, igual dice obtener el circuito equivalente de Thevenin con respecto a las terminales A y B. Bueno, a ver. Pizarra. Presente, profe. Misael Ávila. Presente. Raúl Cano. Raúl Cano, ¿no? Adrián Cervantes. Presente. Adolfo Cirnes. Presente. Alan Cruz. Presente. Vicente Flores. Presente. García Pérez. Islas. Presente, profe. David López. Presente. Edwin. Presente. Manuel Martínez. Alberto Mesa. Presente, profe. Mitsiu. Presente. José Quirós. César Reyes. Presente. José Rodríguez. Presente, profesor. Guadalupe Roldán. Ángel Romero. Presente.
Sánchez Farías. Sánchez Farías. ¿No? Profesor, alguien mencionó en el chat. Tapia. Presente. Santiago. Presente. ¿Quién habló en el chat? Dice que es Sánchez Farías. Ujú. Entonces, a ver, joven. A mí ya no viene. ¿Quién más no viene? Así lleva 2 días y quién sabe si hizo examen. Ujú. Bueno. Y aquí no sé si viene. Ya 4, ya menos en el camino. Ujú. Bueno. Entonces, este ejercicio tiene una fuente dependiente, ¿sí? Bueno, entonces vamos a encontrar, primer paso, a encontrar, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo? Bueno, aquí dice que encontrar primero RTH. Ujú. Encontrar RTH. ¿Sí? Dice que primero vamos a encontrar RTH. Pero ¿por qué? A ver. Espérenme, déjame ver si estamos encontrando RTH. Ah, sí. Bueno. Dice que primero vamos a encontrar la resistencia de Thevenin, ¿sí? Entonces, para encontrar la resistencia de Thevenin, pues tenemos que hacer todas las fuentes igual a 0, ¿sí? O si es una fuente de voltaje, pues su voltaje va a ser igual a 0, entonces un cortocircuito entre sus terminales, entonces lo que vería sería, pues este resistor nada más. Ujú. Y aquí tendría un nodo, que es el mismo nodo que este, y que otro nodo, y es el mismo nodo que es de referencia, ¿sí? Entonces me queda este resistor así, me queda 60 ohms y de aquí estoy tomando el voltaje para esta fuente de corriente. Esta es una fuente de corriente controlada por voltaje, ¿sí? Entonces aquí tenemos 2Vx, tenemos 60 y el voltaje Vx se toma de aquí, así en esa forma se toma el voltaje. Ujú. Bueno, entonces, si nosotros analizamos el circuito antes de esta fuente, de un bolo que les digo para qué lo ponemos, ¿sí? Pues nosotros vemos un resistor de 12, un resistor de 60 y una fuente dependiente, ¿sí? Ahora, las fuentes dependientes, pues siempre necesitan de alimentación. ¿Para qué? Ah, bueno, pues si yo alimento esa fuente dependiente, ¿sí? Esta, pues ya puede dar corriente, ¿sí? Entonces, esas como dependen de otras variables, no las podemos anular del análisis tal y como lo hicimos aquí con la fuente de 30 volts, ¿sí? Entonces, por eso desde el principio que esas no se anulan, ¿sí? Esas siguen estando allí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ah, pues tenemos que excitarlas con alguna fuente, ya sea de voltaje o de corriente. ¿Para qué? Para que muestre sus características. ¿Cuáles son las características? Ah, pues primeramente que agarre el voltaje de este resistor de 60 ohms y después, pues al agarrar el voltaje, pues ya me va a entregar corriente, ¿sí?
Entonces de allí vamos a tener un circuito, el cual me va a permitir calcular la resistencia de Thevenin, ¿sí? Entonces, para excitar esta fuente, para que yo excite esta fuente, le voy a conectar una fuente de voltaje en esas terminales A y B. Sí, una fuente de voltaje de 1 volt. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm dice que voltaje es igual a R por I. Entonces, yo quiero encontrar una resistencia, pues yo conociendo un voltaje y una corriente encuentro una resistencia. Entonces, lo que estamos haciendo, yo al poner una fuente de voltaje, pues ya conozco el voltaje y nada más me faltaría conocer la corriente. Y con eso ya estaría encontrando la resistencia en estos extremos, ¿sí? Sí, la resistencia del circuito. Todo esto son cuestiones de razonamiento abstracto. A ver, ¿sí lo entienden? Siempre que hay una relación de voltaje y corriente, pues existe una relación de resistencia. Ujú. ¿Sí estamos de acuerdo? A ver si me explico o no. Siempre que hay una relación de voltaje y corriente, existe una resistencia. Entonces, a ver, todos conocen ahora sí que los sockets de focos, pero esos de porcelana. Sí. Ah, bueno. Entonces, esos sockets, ¿qué manejan en el foco? Pues el foco que va a tener una corriente y un voltaje, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué no nos da toques cuando agarramos el socket? ¿Trae un recubrimiento aislante, profe? Baquelita, déjame ver si es socket de porcelana o de baquelita. Ah, estos, exactamente estos. ¿Sí? Entonces aquí ponemos el foco, ¿sí? Estamos de acuerdo que yo al conectar el foco, pues por las terminales que es esta y esta, están conectados los cables, ¿sí? Y le van a pasar corriente muy alta al foco, para que prenda, a través de los cables. Entonces, este elemento, que es el blanco, ¿sí? Que es el socket, ese elemento, a ver, va a evitar que nos dé un corto a nosotros. ¿Por qué? Porque si tengo un cable aquí y otro cable aquí, entonces en realidad está circulando corriente por el elemento, por este, pues sí, y al circular corriente, pues le va a dar corriente y voltaje al foco que está aquí adentro, ¿sí? Pero ¿qué característica tiene esta baquelita? Ah, bueno, pues que por la propia constitución de su naturaleza, ¿sí? Su resistencia es muy grande. ¿Sí? Su resistencia es muy grande, por eso pues no pasa la corriente cuando nosotros la agarramos con la mano. No nos pase, no nos va a pasar nada, ¿sí? Porque su resistencia es muy grande. Entonces todos los elementos como este, ¿sí? Pues tienen asociadas una corriente y un voltaje, ¿sí? Pero por la propia naturaleza del elemento, su resistencia es muy grande. Infinita, diríamos, ¿sí? Entonces ustedes se van a buscar las características de este material, pues les va a decir, la resistencia a lo mejor son 100 megas. Pues con razón, por eso no siento cuando pasa la corriente, ¿sí? Porque en realidad, esto, ¿sí? La baquelita pues permite que se conecte directo aquí ahora sí que al elemento que le va a proporcionar la corriente al foco, que es esta parte, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros
Déjame ver si aquí así con esto. Déjame ver si aquí para que lo entiendan mejor. No, es que está la otra cosa. Bueno, hay tablas, sí, en algunos libros vienen. Tablas donde tiene su resistencia de estos materiales y de hecho pues ese es un dato técnico que muchos utilizan para ciertos propósitos, ¿sí? Pero aquí no viene. Es que miren, en realidad eso es otra cosa. Bueno, si ustedes han visto de repente por ahí ese tipo de resistencias también, ¿sí? Esta resistencia es como el tipo de porcelana del choque del foco, ¿sí? Esta. Entonces, por eso se manejan también estos, porque, o sea, de momento sí pueden tener alto valor de resistencia o pueden dejar pasar también cierta cantidad de corriente. Entonces aquí tenemos los cables para suministrar y este material pues es la resistencia como tal, ¿sí? O sea, no nada más la resistencia puede ser de este tipo, ¿sí? Hay resistencias de muchas formas, ¿sí? ¿Es el mismo Entonces, por material eso. que tienen perdón, es el mismo material que tienen las torres de alta tensión? Algunas, o sea, es que tendríamos que ver si o sea, sí, la porcelana tiene alta resistencia, ¿sí? Alta resistencia para que no pase la corriente, así de como yo les decía, si lo agarramos con la mano, no nos pasa nada, ¿no? Por la porcelana, que tiene alta resistencia. Y sí, las de alta tensión también tienen elementos parecidos, ¿sí? Pero ellos deben de utilizar otro elemento que sea más resistivo, o sea, que tenga mayor resistencia. Porque imagínate si llegan a tocar algo de ellos de alta tensión, pues ahí se pueden quedar en menos de 1 milisegundo, ¿sí? Entonces aquí, a ver. Este aquí no viene completo. Necesitaría buscar algo. Mira, por ejemplo esto, ¿no? Estos que son aisladores de porcelana, aquí. Esto los vemos en transformadores y instalaciones de alta tensión, todo esto. Entonces aquí dice aisladores de porcelana, porque la porcelana pues tiene alta resistencia, ¿sí? Entonces, si por aquí entra la corriente y por aquí pasa otro cablecito, ¿sí? Pues cuando uno toca esto, pues lo más probable es que no nos pase nada, ¿sí? Porque es un aislante. Aunque el cable internamente por él, ¿sí? Este puede ser un aislante, ¿sí? Aquí está, mira. ¿Sí? Entonces, la porcelana como tal, pues tiene una alta resistencia, ¿sí? Entonces, alta resistencia, pues nos dice, a lo mejor, pues su resistencia es de 100 megaohms en 100 megaohms, pues no pasa nada de corriente, entre un extremo y el otro. ¿Sí? Bueno. Y de hecho, a ver, si nosotros conectamos un circuito y agarramos esta parte de la resistencia, esto, ¿sí? O sea, si agarramos esto con los dedos, ¿qué es lo que sucede? No, ¿nos da toques o no? No, No. porque para empezar, bueno, manejamos corrientes pequeñitas y aunque es una resistencia, ¿sí? Pues como su nombre lo indica, evita el paso de la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, de alguna manera también es un tipo de aislante, o sea, no deja pasar toda la corriente, también va limitando, ¿sí? Entonces, por eso cuando la agarramos con los dedos,
pues no sentimos el flujo de cargas que pasan de ese extremo a este otro extremo, ¿sí? Ujú. ¿Queda claro? Bueno. Entonces, en este ejercicio, ¿sí? A lo que íbamos es que yo al conectar una fuente y al circular, bueno, ahora sí que yo conecto esta fuente a este circuito de la izquierda. Entonces ese circuito va a consumir cierta cantidad de corriente que se llama I0. ¿Mm? Entonces al haber una relación de voltaje y corriente, ¿sí? Entonces en estos extremos también va a haber una, pues algo que conocemos como una resistencia, ¿sí? A ver, tan sencillo como lo siguiente. Todos tenemos un celular, ¿sí? ¿Cuánto vale la resistencia interna de su celular? Yo tengo un teléfono aquí, un celular. Ujú. Aquí vamos a suponer que aquí está el conector para, sí, el de micro USB o USB tipo C o lo que quieran, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí el conector y aquí está el cable. Este elemento tiene una resistencia, el celular. Sí. Sí, Si tiene o no tiene. sí. Y el cable, sí, del cable ya va a el cargador. Aquí está el cargador. Ujú. Pues sí, el celular tiene una resistencia. ¿Por qué? Porque el celular me está consumiendo en sus extremos. Aquí hay un voltaje y también necesita una corriente para funcionar, ¿no? Entonces, si el voltaje que consume es de 4.5 volts y la corriente que consume comúnmente es 1 mA, ¿sí? Pues entonces su resistencia de cuánto va a ser, pues debido a 4.50 mA, y esa es la resistencia del celular. Ujú. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es un concepto nada más, ¿sí? De que hay una resistencia, pues sí, porque consume voltaje y corriente. Entonces ese concepto es lo mismo que utilizamos aquí, ¿sí? Si esta fuente que es de 1 volt entrega cierta cantidad de corriente y cero, pues entonces hay cierta resistencia, ¿sí? Esa resistencia pues es la que presenta este circuito, ¿sí? Hagan de cuenta que todo esto tiene adentro un celular, a suponer es como su posición, ¿sí? Todo esto va dentro del celular. Entonces el celular lo conecto a su cargador, que ese cargador me da en este caso 1 volt, ¿sí? Y va a consumir cierta corriente, entonces tiene pues, una resistencia de ese celular, ¿sí? Entonces es un concepto, ¿estamos de acuerdo? Ya no se vuelve a repetir estos términos, ¿eh? Por eso queda entendido. Sí. Bueno. Entonces eso es lo que estamos haciendo para encontrar la resistencia de Thevenin, ¿sí? Debido a que tenemos una fuente dependiente, pues yo no las puedo anular. Entonces, como no las puedo anular, pues tengo que conectar a alguna otra fuente para excitar la fuente dependiente, que es en este caso la de 2BX. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dice, para encontrar R de Thevenin, LSK, el nodo BX. Recuerden que el nodo BX, pues es todo esto. Todo esto y hasta acá es el nodo BX, o sea, es un solo nodo, ¿sí? Y todo esto, pues es el nodo de tierra. Pues sí. Entonces LSK en nodo BX sale I1.
sale I2, sale 2BX, 2BX es una corriente, ¿sí? Y entra I0, por eso hay que ver el circuito, ¿sí? Entra I0. Ujú. Entonces I1 pues es potencial mayor. Recuerden que siempre que pusimos así la sentido de la corriente, pues aquí siempre va a ser más menos, ¿no? Entonces potencial mayor para I1, BX, potencial menor 0. Entonces por eso me queda BX sobre 12, pero BX, si yo me doy cuenta, pues como todos los elementos están en paralelo, pues BX vale 1 volt. Entonces por eso es 1 sobre 12. Ujú. Más I2, lo mismo, BX sobre 60. BX, ¿cuánto vale? 1 sobre 60. Ujú. Luego 2BX queda igual, menos I0 igual a 0, ¿sí? Entonces 2BX, pero BX, ¿cuánto vale? Pues vale 1. Entonces 2 por 1, pues me da 2, y esto es igual a I0. Entonces I0 es igual a 21 décimos de amper. Ujú. Y por lo tanto RTH pues vale V0 sobre 0, 1 volt entre 21 décimos de amper. Y eso me da una RTH de 10/21 ohm, ¿sí? Y ya con eso encontramos la resistencia de Thevenin, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces el circuito presenta resistencia sí. Ujú. ¿Estamos? Bueno. Ahora, queremos encontrar el voltaje de Thevenin a circuito abierto, ¿sí? Entonces volvemos al circuito original, que es este. Ujú. Este de aquí. Entonces, para hacer un circuito sencillo, a ver, recuerden, esto ya es de experiencia. Si tú quieres resolver un circuito muy sencillo, o todos los elementos están en serie, como aquí, ¿sí? Aquí, ¿sí? O sea, de esto, recuerden que empezamos a transformar para tener todos en serie, y ya. O si tenemos esto, que es el caso de ahorita, pues todos los tenemos en paralelo. Ujú. Entonces el propósito, convertir este circuito para que todos los elementos estén en paralelo. Ujú. Entonces, ¿qué hago? Pues transformo 30 volts a una transformación de fuentes con 12 ohms. Entonces, 30 entre 12 es el valor de la fuente de corriente, que son 2.5 amperes. Y 12 queda en paralelo con 60 ohms. ¿Sí? Aquí está, 12 en paralelo con 60 ohms. Ujú. Entonces, de allí establecemos, ¿sí? Y ya quiero encontrar el voltaje de circuito abierto entre estos extremos, pues es el voltaje de este nodo, que es el único nodo, a este nodo, ¿sí? Que es el de tierra. Ujú. Entonces, eso es lo que estoy buscando, así. Ujú. Entonces, pues ese VTH, pues si observo el circuito, pues VTH es el voltaje VX, ¿sí? Entonces yo encontrando el voltaje VX, pues ya encontré el voltaje de Thevenin, que es el voltaje al circuito abierto. Ujú. ¿Sí? Porque del circuito, pues yo veo que VX es medir el voltaje de aquí a tierra, y pues es lo mismo que yo estoy pidiendo para que ese se llame VTH, ¿sí? Entonces encontrando VX encuentro VTH. Entonces, nodo BX entra la corriente de 2.5 amperes, por eso es menos 2.5 más BX entre 12 más BX entre 60, porque BX, pues es tanto el voltaje de aquí a aquí, como el voltaje de aquí a aquí, como el voltaje de aquí a aquí, como el voltaje de aquí a aquí, ¿sí? Entonces es BX entre 12 más BX entre 60 más 2BX es igual a 0, ¿sí? Que es corriente. Entonces, ¿dónde tenemos que 21 décimos de BX es igual a 5 medios? Ujú. ¿Y de dónde? Pues ya. BX vale 25/21. Y eso vale VTH, ¿sí? ¿Qué es esto? VTH 25/21 de volts y RTH 10/21. Ujú. Entonces, pues ya, este circuito es equivalente a este. Ujú. Entonces ya
Ustedes al rato, ¿sí? Comprueban eso con el simulador. Construyen este, le conectan aquí, no sé, le pueden conectar una resistencia de... Y le pueden conectar una resistencia de 560 ohms, ¿sí? Y la corriente que circule por esa resistencia y el voltaje que haya en esa resistencia, pues va a ser el mismo que si yo conectara esa misma resistencia aquí de 500 ohms, 560 ohms. Puesto que ambos circuitos son equivalentes. ¿Queda claro? Entonces eso ya lo hacen en su casa tal y como lo hice aquí. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces ya mañana nos vemos. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Sí, nos vemos.